Hola chicos, vamos volviendo. ¿Qué tal? Ahí la mayoría ya está. Bueno, este es un tema interesante. De hecho, quería también agradecerles porque justo me recordaron este tema. La verdad es que sí, para mí no sabía cómo tratarlo, o sea, en el sentido de que si bien no es que la clase se enfoque en el tema del, digamos, suicidio, ¿no? Complicado de mencionar, es un tema fuerte, pero qué bueno que hablaron a propósito de justamente el Día de Prevención contra eso, ¿no? Porque habla de justamente de que las políticas de salud mental en este país siguen siendo precarias, deben seguir siendo impulsadas, pero felizmente tenemos algunas herramientas de ayuda, ¿no? Como la famosa línea 110, si no me equivoco, dijo su compañero, también hay centros comunitarios, y ya si tienen la posibilidad económica también hay clínicas incluso especializadas solamente en temas de psicología, ¿no? Y salud mental. Incluso hay unas que he visto que están especializadas en ver temas concretos como autoestima, ansiedad. He visto que muchas psicólogas jóvenes se están enfocando en eso porque están viendo que mucha gente joven o joven adulta tiene estos, ¿no? Estos aspectos que tratar, ¿no? Para su salud mental. También el tema de, claro, terapia familiar, ¿no? Terapia de pareja también son temas que veo que también están bastante enfocándolos en estos centros especializados ya en salud psicológica, ¿no? Hay incluso enfocados en niños, en adultos, adultos mayores, ¿no? Claro, desde el lado clínico, desde el lado estatal aún falta muchísimo. Y lamentable, ¿no? Que desde el Estado, si no me equivoco, ha habido un aumento del precio también de las consultas del famoso Hospital Largo Herrera, que no solo atiende casos graves, ¿no? De personas con temas de salud mental muy serios, ¿no? Sino que también da consultas también incluso psicológicas de orientación vocacional, ¿no? Entre comillas, más, ¿no? De temas no tan, entre comillas, ¿no? Con patologías tan severas. También atiende consultas psicológicas, por así llamarlo convencionales, ¿no? Pero incluso esas tarifas también, esas consultas se han elevado los precios, ¿no? Entonces, eso habla de cómo el Estado no nos está ayudando, más bien, en vez de facilitar políticas para incentivar que la población se enfoque y también se preocupe por su salud mental y no solo por la salud física, sino que lo vea como un complemento importante, más bien nos están ahuyentando, ¿no? Porque ahora menos gente va a pagar esas tarifas, obviamente, ¿no? No hay, el precio no justifica, ¿no? O bueno, para más Se personas. minimiza mucho la salud mental y sobre todo la carrera de psicología como tal. Ujú, exacto. Sí, pues no ayuda, más bien en vez de ayudarlos, hay como, sobre todo se siente en este gobierno un retroceso con estas políticas que más bien desincentivan, ¿no? La preocupación y la visibilidad y el trabajo y la salud mental. Sí, pues, pero bueno, uno tiene, felizmente para eso siempre hay espacios, ¿no? Hay espacios de activistas, ¿no? Hay colectivos que difunden la salud mental, hacen consultas gratuitas. He visto un grupo de psicólogas que hacían consultas gratuitas también durante el tiempo de pandemia, vía Zoom, vía online. No sé si sigue la iniciativa, pero en internet, si es posible, pueden buscar, ¿no? Y si por ahí pueden encontrar también, ¿no? Iniciativas gratuitas o de precio módico, ¿no? Y también, al menos en este espacio, que es también el SEBA, podemos, aprovechando el tema, de alguna forma hablar de esto, ¿no? Que es poca, ¿no? Hay pocas clases donde podemos hablar de estos temas por tema también de tiempo, ¿no? El sílabo, pero me da gusto que podamos también tomar un espacio para hablar de la salud mental. Siempre es importante, ¿no? Entonces eso, ¿no? Siempre les recuerdo, si ustedes creen que tienen ahí un tema de salud mental que quieran tratar, siempre busquen ayuda, ¿no? Lo primero es hablarlo con alguien que te escuche. Si es posible, genial, ¿no? O hacer una actividad que te ayude a canalizar eso. Y si ya ves que es necesario ayuda especialista porque ya no puedes solo, sí es bueno ahí buscar ayuda, ¿no? Ya sea viendo por la vía estatal o la vía privada, pero siempre es bueno, no dejen de buscar ayuda, es importante. Muy bien, entonces ahora sí continuamos y la siguiente parte, ¿no? Que es ya las dos hojitas que quedan. De teoría, esta parte es más sencilla, ¿no? Bueno, al menos sí, es legible de comprender. Ya vamos a entrar a el terreno de las alteraciones, antes de las alteraciones psicológicas. Está bien. Ajá, aquí. Ujú. Por aquí lo pongo. Ujú. La alteración de la conciencia, ¿no? Son dos. Las alteraciones normales y las consideradas patológicas, ¿no? Netamente más que todo enfermedades, ¿no? Aquí estas son dos hojitas. Muy bien. Entonces, a ver quién se anima. Creo que le había dicho Rosalina. Rosalina, si ya estás conectada, si nos puedes ayudar, ¿qué te parece leyendo
la alteración de la conciencia y también el punto A, que es la alteración normal. No sé qué te parece, me comentas. Ujú. ¿Hola? Bueno, de repente uno ha llegado, igual puede leer más adelante. En todo caso, alguien que esté de los que esté conectado, que voluntario que quiera leer esta sección, alteración de conciencia y punto A, todo esto. Yo Ah, puedo, muy bien. profesora. Adelante, Yamil, muchas gracias. Sí. Ujú. Ello, la alteración de la conciencia. La alteración de la conciencia es un constante que aparece en la mayoría de los problemas psiquiátricos y en gran cantidad de problemas médicos. En su estado normal, la conciencia permite al sujeto dar una respuesta apropiada a los estímulos sensitivos y sensoriales. Se dividen en dos grupos. A. Alteraciones normales. El sueño es un comportamiento y una fase normal y necesaria. Tiene dos estados o fases distintas que son sueño REM y soñar. Se trata de vivencias predominantemente visuales, clasificadas como un fenómeno psicológico rico y revelador de deseos y temores. Muy bien, gracias, Yamil. Entonces, esta parte sí la voy a pasar, no me voy a detener mucho porque esta parte es más sencilla, el sueño. Todos tenemos una idea de lo que es el sueño, ¿no? Que obviamente, en palabras más sencillas, podemos decir que el sueño obviamente es un estado donde la conciencia está alterada, porque obviamente cuando uno duerme, oye, es como dicen algunos también especialistas, ¿no? Es como soñar, bueno, es parecido a una muerte momentánea, ¿no? Porque en ese momento nuestra conciencia no está activa, ¿no? Nuestra conciencia obviamente se apaga temporalmente cuando dormimos, ¿no? Y es ahí justamente donde gana terreno el espectro del inconsciente. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene sueños, o digamos, cuando uno, entre comillas, duerme mal, es cuando el lado inconsciente se expresa a través de pesadillas, cuando tenemos algunas, ¿no? Digamos, cuando soñamos con cosas que Y están... disculpe, Sí, adelante, a ver. En ese contexto. nuestros sueños tienen que ver con nuestro estado emocional también. Sí, claro, por supuesto, porque dependiendo de ese estado emocional, tu sueño puede verse alterado y convertirse también en una pesadilla, donde tus miedos, tus impulsos, ¿no? Todos los temores que no de manera consciente no analizas, allí aparecen de forma inconsciente. Por ejemplo, personas que tienen miedo de repente a perder su dinero, al abandono, a quedarse solas, o incluso a la misma muerte, ¿no? Pueden soñar cosas alusivas o tener pesadillas donde se muestran estos temas, ¿no? También, ¿no? Profesora. Sí, sí, claro, sí, el sueño es de todas maneras, tiene que ver con tu estado emocional, ¿no? O cuando personas están estresadas también suelen o no dormir bien o tener pesadillas, ¿no? Eso Profesora, también pasa. Sí, adelante, estimado. Ujú. ¿qué significa, o sea, me refiero a, a qué significa soñar con alguna persona en especial? Perdón, no se escuchó bien el audio. ¿Qué significa tener qué exactamente? No, no, o sea, soñar con una persona. Ah, bueno, es que me siento que suena, que es muy genérico lo que comentas, ¿no? Soñar con una persona porque depende, no soy familiar, no soy una persona X. Claro, como no sabía qué decirte porque no soy, yo creo que los psicoanalistas podrían de repente darte más una lectura de eso, pero claro, si tuviera más información, de repente una Miss, persona X, mm, no sé qué podría significar, de repente, sí, adelante, Miss, ¿alguien más quiere agregar algo? Mira, voy por pensando. ejemplo, tengo un ejemplo. ¿Mm? Mi hermano una vez me dijo que soñamos lo que quedó en nuestro cerebro. Por ejemplo, algo fuerte que quedó en nuestro recuerdo. A nosotros dormir, como que nuestro cuerpo se tranquiliza y bota ese recuerdo en líneas de sueños. Soñamos lo que, o sea, Mm. vemos, algo que nos impactó. Por ejemplo, hoy día vi una cucarachota enorme y ya se me olvidó, pero recuerdo en mi sueño apareció una cucaracha. Eso soñamos lo que recordamos, algo que nos impactó, por así decirlo. También, claro, también pasa, que a veces soñamos con algo. Durante el día, durante el estado consciente, podemos haber visto algo que nos ha impactado, pero ya en ese momento no reflexionamos sobre eso porque estamos muy ocupados, por ejemplo. Pero ya en el sueño, que es esta dimensión donde ya tu mente puede divagar, puede proyectar eso que te ha impactado, en ese momento ya en el sueño se puede, ya con mayor análisis,
o tu misma mente ya te pone, te está diciendo, mira, ahora sí vamos a pensar más en esta cucaracha que te ha dado miedo, ahora sí te la voy a mostrar monstruosa como la recuerdas ahí, para que tengas ahí un shock. Claro, eso suele pasar, es cierto. Por ejemplo, a mí me pasa a veces que cuando estoy muy estresada, cuando tengo un trabajo pendiente, no sé por qué pasa esto, muy gracioso, que sueño como si estuviera otra vez en el colegio o en la universidad y siendo estudiante y dando un examen. Y yo digo, ¿qué? Pero si ya hace años que terminé la universidad y siento que estoy dando un examen y tengo miedo a desaprobarlo, ¿no? Me sueño en el pupitre dando el examen y la profesora, ¿no? Dando pautas y todo el mundo escribiendo. Supongo que debe ser ¿no? Un Claro, eso es algo recuerdo, como que te sí, impactó, quedó en tu sí. mente. Sí, cuando estudiaba la carrera, como les dije, había mucho estrés porque todo el mundo competía, ¿no? Por ser el mejor estudiante y a veces también me sentía que tenía ese deber de también competir, ¿no? Aunque en el fondo también yo era un poco más espíritu artístico, ¿no? Un poco más poético, relajado a veces, ¿no? Entonces, sí, creo que me ha quedado el impacto emocional. Como he tenido una vida muy estresada académicamente hablando en esos años, creo que mi cerebro cuando vuelvo a recordar, vuelvo a vivir una situación de estrés laboral o académico o asociado a la vida intelectual, en ese momento vuelvo a tener esta pesadilla donde doy un examen de admisión, ¿no? Y voy a desaprobar, o un examen X de la carrera y puedo desaprobar, ¿no? Entonces sí, eso es un caso muy puntual, ¿no? Poca gente sueña con eso, pero es un tema de experiencia que me ha pasado y que me ha impactado tanto, ¿no? Creo que es por eso. Pero también los sueños te avisan lo que puede llegar a pasar o a tu familia o también, o lo que puedes llegar a hacer o lo que tal vez tienes pensado hacer, también los sueños ya te están avisando ya. Puede ser, hay casos, claro, eso ya no lo Ujú, puede explicar ni siquiera la psicología como ciencia, pero sí está demostrado, bueno, no más que demostrado, digo, a manera de testimonial, sí eso puede tener su otro tipo de, claro, de comprobación, porque a mí también me ha pasado que he soñado cuando que se me han caído los dientes y al ujú. poco tiempo sí ha fallecido un familiar. Sí, es terrible, pero sí, por eso yo diría que en mi experiencia eso puede pasar, que pueden ser premonitorios, ¿no? Así Cada que, quien también sabe lo que va a creer en sus sueños. O sea, si uno sueña y ya tiene sus creencias, también es que como si ya no cree en esa cosa, ya ujú, pasa todo lo ujú, que va a ujú, pasar ya. ujú, Prácticamente ajá, los sueños como si te avisaran también las cosas. ujú, Porque yo sí. soñaba antes que yo, cuando años de dejar el colegio, soñaba que yo iba a volver a estudiar. O sea, soñaba, ¿no? Que estoy en el colegio, volví a estudiar. Yo decía que nunca volveré a estudiar, decía, ¿no? Ujú. Pero ahora, o sea, con todo lo que, ¿no? Digo, pasó, yo digo, ¿no? Y vuelvo de nuevo a estudiar, o sea, es como si, ¿no? Mi sueño me había avisado que algún día voy a volver a estudiar. Ah, qué interesante, qué Ujú, bonito. Ese sí fue un sueño, no fue una pesadilla, me alegra. Sí, también los sueños ujú, pueden ser premonitorios, pero en ese caso, claro, hay momentos donde hay personas que de repente tienen este don especial y que pueden, hay pocos casos, pero yo sí creo que por ahí hay personas especiales que pueden como que tener este poder, este talento de la premonición, ¿no? Que es inconsciente, que en el sueño le avisan, ¿no? Inconscientemente y se cumple. Y otros casos donde más bien como el tuyo, donde hay un deseo inconsciente de querer volver a estudiar y se manifestó mediante el sueño. Y ahí tu mente te iba ujú, diciendo, no olvides este deseo de estudiar algún día, no te olvides de retomarlo, y hasta que lo cumpliste, ¿no? También es un caso interesante. ujú. Claro, Sí, ahí no mis. sería premonición, sino un deseo inconsciente de hacer algo que tienes abandonado y que quieres retomar, ¿no? Ajá, metas, ¿no? Ujú, Por ejemplo. Muy bien, interesante. ujú. Ujú. ¿Alguien más Mi, acá puso? Sí, adelante. A ver. Ujú. mi mamá ella, no sé, tiene el don de esos sueños, porque si sueña con una persona, por ejemplo, que está triste y sucede algo, ella al día siguiente nos cuenta y dice va a pasar tal cosa y esa cosa pasa. Y Claro. siempre nos divierte eso. Claro, eso sí, ¿no? Eso sí hay que tomarlo siempre con pinzas, le sugiero, porque no siempre, por ejemplo, no siempre que uno va a soñar con dientes caídos va a ser símbolo, ¿no? Es una tendencia, pero no siempre, no hay que tomarlo al 100% ni asustarnos al despertarnos necesariamente, pero sí tomarlo con cautela, como que hay que estar alertas por si algún familiar está enfermo, ¿no? Ver qué pasa. Para eso podría servir, para estar alerta de esas situaciones. Y también, por ejemplo, porque a veces yo he soñado, en algunos momentos, incluso cuando era niña, alguna vez también como que fallecía, ¿no? Obviamente una persona de mi familia muy próxima, y me asusté y dije, uy, no, y como era niña le conté, y dije, ah, eso soñé que te morías, lo siento. Y obviamente, pero al final no pasó, ¿no? Entonces, y creo que era por algún tema seguramente emocional que tenía ahí, no necesariamente me avisó que esa persona iba a fallecer, ¿no?
Incluso hace poco también tuve un sueño donde otra persona de mi familia iba a fallecer, no los dientes, sino con que había un perro que le había mordido y justo en el cuello. Y yo me asusté y pues sí, tuve la tendencia de buscar, ¿no? ¿Qué significa ese sueño? Pero la información que me dieron de forma genérica, ¿no? En estas páginas de psicología es que puede significar más bien que es un tema hay un estrés o hay un tema incluso de un tema de cambio, ¿no? Un cambio en mi vida emocional, ¿no? Como que yo estoy emprendiendo nuevas metas, nuevos proyectos y fácil esa forma y que ha sido tan rápido estos procesos en los que estoy también yo, ¿no? Asumiendo nuevos retos también laborales en otros contextos, de repente esa sensación de que estoy haciendo muy rápido ese proceso de cambio, ¿no? Laboral, quizás no le he disfrutado, no lo estoy dando como que revisando con calma y de repente ¿no? Ese estrés y ese cambio, ¿no? En en mi vida profesional también fácil me indujo ese sueño, ¿no? De sentir como que está muriendo algo de mí, ¿no? Una persona, pero están haciendo otra, ¿no? Puede ser eso. Entonces también hay que tomarlo por eso con calma, ¿no? Esos sueños siempre, ¿no? Los sueños o las pesadillas, no siempre tienen un significado realmente macabro o que esencialmente un significado concreto. A veces puede ser síntoma de estrés, tener otras causas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora sí las alteraciones patológicas, que acá sí hay más información, ¿no? ¿Quién se anima a leer las alteraciones patológicas? El terreno ya es de ¿no? Las enfermedades, los trastornos, ¿no? Temas neuronales también. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria puede ser repetido? Acá dice... Ah, ya, dice Jean-Pierre, yo sueño, antes de que empiecen a leer, ¿no? Yo sueño que estoy trabajando y me despierto asustado porque esas horas extras no me la pagan. Pobrecito, es un sueño que hemos tenido todos alguna vez, ¿no? Pobres horas extras, claro, claro, entiendo. Eso debe ser un sueño del peruano de a pie, ¿ah? Bueno, De eh, miedo y el día para allá. sí, sí, o como yo una vez soñé que tenía un montón de chocolates y cuando me levanté, ¿y mi chocolate de cacao orgánico dónde está? Sí, me ha pasado. ¿Dónde está mi dulce? Tan bonito que estaba. Encima uno sueña, y he soñado que he probado cacao de la selva, así que me fui a la selva y comí un cacao extrañísimo de color turquesa y después cuando me desperté no tenía ni cacao ni nada, ni tableta de chocolate, nada. Es Sí que ha a veces pasado los sueños, también. ¿sabes? Parece realidad, como estarías de verdad ese ratito, cuando tú sueñas, parece Sí, realidad. Y a mí también así me pasa, a veces me sueño sí. que peleo, que me cortan, así a veces me levanto asustado y miro mi pierna donde me están cortando y estoy normal. Y digo, fue un sueño. Claro, ese es el poder. Ajá, Ajá. Es el poder como de la una mente. pesadilla ya. Es que el inconsciente es capaz. Claro, el inconsciente es capaz de fabricar en nuestra mente un escenario que se siente real. Hasta tú sientes que has probado un sabor, que con tus cinco sentidos estás viviendo cosas, pero luego te levantas y Ujú, dices, ah, mira, en la realidad fáctica donde estoy, no pasó eso, ¿no? Pero parece, es una ilusión eso, ¿no? Que ujú. genera la mente. Ujú. Una realidad ficticia, ¿no? La realidad en el plano del inconsciente o el sueño. Muy bien. Entonces, a ver, cualitativas, ¿quién se anima? O yo leo, si no cualitativas, y ya ustedes ya, de ahí pido voluntarios. A ver, alteraciones patológicas, cualitativas y cuantitativas. Sobre las cualitativas, por ejemplo, ¿no? Por actividad motora, se entiende como cualitativas como, ¿no? La actividad motora disminuida o disminución del nivel de conciencia comprendido por grados, actividades patológicas. Cualitativas, por ejemplo, están divididas en tres grupos principales, ¿no? Por ejemplo, tenemos, yo diría cuatro, acá se han equivocado porque acá, si se dan cuenta, hay como cuatro, ¿no? Cuatro casos. El primer caso de actividad patológica cualitativa sería el coma, ¿no? Ya lo voy leyendo una vez para que descansen un poco, ¿no? Es la más grave de los problemas de la conciencia y de la vigilia, ¿no? Altera de forma más o menos total las funciones de relación, ¿no? O sea, entre el estado de conciencia e inconsciencia, ¿no? Un enfermo en coma puede no reaccionar ni a estímulos nociceptivos, por ejemplo, puede que no reaccione al ser pinchado o perforado en algún tejido, lo que les decía, ¿no? La persona que está en coma suele estar en un estado de conciencia, ¿no? Alterado, ¿no? Puede que esté incluso dormida, es decir, en un estado de inconsciencia permanente, ¿no? Y otra más bien, sí está su mente consciente, o sea, despierta, pero no, su cuerpo no reacciona a estímulos como al ser pinchado por una aguja, por ejemplo, ¿no? Médica, puede pasar. Luego el estupor, que abarca desde un estado en el cual la persona no reacciona, sino a estímulos simples, ¿no? Por ejemplo, su nombre, el ruido, la luz fuerte, el sacudir el sujeto. Hasta un enfermo que no reacciona frecuentemente más que a estímulos nociceptivos, por ejemplo, pinchar o perforar algún tejido.
Esos son los estímulos nociceptivos, aquellos que en el que el cuerpo reacciona a un impulso eh, que puede producir tipo de dolor, como por ejemplo el pinchazo, ¿no? Algún pinchazo de aguja. Ay, perdón. Ahora pasamos al siguiente, que es la obnubilación, que es un estado menos severo, ¿no? Aquí la persona responde correctamente a las órdenes complejas, ejecuta órdenes escritas, ¿no? Realiza cálculo mental, ¿no? Pero lo hace con lentitud, con fatiga o bastante dificultad de concentración, ¿no? Cuando una persona está nubilada, por eso se dice, sí, puede entender lo que le dices y puede escribir, de repente, escribir respondiendo a una pregunta que le haces, si es que no puede hablar, pero incluso esa escritura que hace para comunicarse contigo puede ser lenta, ¿no? Ujú. O el último, que es la confusión mental, que es una alteración global, ¿no? de la mente, ¿no? Y una alteración global y aguda de las funciones psíquicas, ¿no? Cuyas causas orgánicas o psíquicas son múltiples, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se da, sin querer, un golpe en la cabeza, que puede ser algo fuerte, no tanto para que te desmayes, pero sí un golpe en la cabeza que puede haber sido fuerte, eso puede ocasionar que la persona no se altere, su conciencia se altere momentáneamente y en ese momento se sienta como mareada y por eso es que cuando una persona se da un golpe en la cabeza que lo puede alterar, en las películas se suele hacer esto, ¿no? Se refleja esa escena y luego otra persona se le acerca a la persona que se ha golpeado y está mareada y le dice, dime, ¿cuántos dedos ves en mi mano? Y si la persona le dice que ve dos, cuando en realidad tú le has mostrado uno, ahí te das cuenta de, ah, no, su mente sigue alterada, todavía su conciencia se está aclarando, todavía está un poco mareada, todavía no hay una coordinación entre lo que percibe y lo que la mente procesa, ¿no? Entonces hay que dejar que un rato se estabilice su mente, que la persona se relaje, que deje de estar mareada para que ya no haya una confusión mental y realmente pueda decirme lo que está viendo, ¿no? Con sus cinco sentidos, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, ese es un caso interesante. Y mira, acá hay una foto alusiva, bueno, no se asusten, esta debe ser una persona con un tema de salud mental, ¿no? De repente está en un psiquiátrico, ¿no? Pues se le ve con los ojos alterados, ¿no? Grandes, desorbitados, ¿no? Incluso puede ser una Ay, persona parece que esté ahí loco, por mis. consumo. Sí, bueno, puede ser que Un tenga un, doctor, un ¿no? tema de loquito. trastorno mental serio. Ujú. Bueno, sí, parece un paciente del arco, claro, un paciente psiquiátrico porque está con su, claro, su ropa médica. Disculpe, Incluso podría sufrir esquizofrenia. Sí, ujú, adelante. y el término adecuado para expresarse de una persona así, ¿es loco como tal? No, es un término coloquial. De hecho, claro, no es lo ideal, pero yo entiendo que lo decía en un sentido de que, claro, es un término coloquial, pero en realidad, a ver, el término médico, sí, no sé cómo lo dicen los psiquiatras ahora, no sabría decirlo. Yo diría persona con un trastorno mental, ¿no? Porque hay otro término más formal que es demente, pero incluso demente puede ser fuerte decirlo, ¿no? Pero según la RAE reconoce demente, ¿no? Para decir está demente en un ambiente formal, ¿no? Pero se puede tomar como despectivo dependiendo de quién lo dice y en qué contexto, ¿no? Porque incluso decirlo en un evento académico, te ponte en una charla de psicólogos, decir eso de repente ahora no está bien visto, de repente es políticamente incorrecto ya, ¿no? No sabría decirte Suena porque no. desatinado de alguna manera. Sí, sí, como ya, sí, preferiría ¿cuál sería el término exacto? Me imagino que ellos dirían ahora, no, la persona que sufre esto tiene un trastorno mental, una enfermedad mental, alguno de esos conceptos deben usar, de esos terminologías o frases, ¿no? Tienen problemas con, personas con un tema de, ¿no? Un trastorno mental o Sí, porque ¿no? ahora Algo. se ve como que algo Ujú. colonial, o sea, que estás loco, Ujú. estás Es que loca, o sea, es pero problemas mentales. Claro, pues preferiría que digan, Ujú. sí, tiene un problema de salud mental, ¿no? Serio, complicado, ¿no? Mm. Ujú, claro, sonaría Ah, mejor y es ya. más, ya más genérico. Ajá. Sí, sí, sí pueden decirlo así, sí. Disculpa que no, sí, buena observación, no la había dicho porque también primero porque estaba, estaba un poco más centrada en la clase de mito, pero es cierto, buena reflexión porque también es bueno que nos acostumbremos a también a llamar a las personas. Está bien usar términos coloquiales para explicarnos, pero también, ¿no? Es bueno que en los ámbitos más formales o académicos intentemos también usar, ¿no? Términos más, ¿no? Más formales, ¿no? Que no suenen tan, quizá que no se pueden tomar como despectivos o, ¿no? O que ayuden a entender mejor el concepto, ¿no? Desde una mirada más profesional, ¿no? O vinculada a la psicología, como en psicología dirían, ¿no? Trastorno de salud mental, ¿no? Un enfermo mental, o incluso, ¿no? Persona con la salud mental alterada. Ujú. Podría ser esta persona tener confusión mental, ¿no? Muy bien, eso, gracias. A ver, gracias por el comentario, muy bueno para aclarar ese tema. Dice Giampiero, mi cara cuando me levanto. Giampiero con sus interesantes, ¿no?
su humor, ¿no? Empieza con su broma. Claro, hay personas que siempre cuando uno se levanta, me ha pasado, ¿no? Con los pelos parados, ¿no? Y con los ojos grandes. A veces me ha pasado cuando me libro mucho, se me agrandan los ojos y sí me dicen, oye, ¿qué te ha pasado? Me das un poco de miedo. Sí, también pasa, ¿no? Pero ya luego uno se peina, ¿no? Se arregla, ¿no? Pero Miss, buenas noches. Disculpe, una buenas pregunta. noches. ¿Cómo se Ujú. podría saber cuando una persona es esquizofrénica? O algunos dicen que es herencia, o es a qué se debe que la persona se vuelve con eso de trastorno mental. Eso se puede ver de muchas Herencia. formas como un tipo de Por lo que sus yo vi tipos. unos documentales, hay algunos Ujú. científicos que llegan a volverse esquizofrénicos tras seguir, porque, o sea, como son científicos, yo Ujú. veía en este documental que tanto fue la motivación de que llegue a buscar un caso de que él quería llegar a como un objetivo y que tanto hacer Ujú. su motivación se volvió esquizofrénico. Eso se debe a algo del cerebro, ¿verdad? También tiene, Tipo depende, de- claro, depende también del caso particular, ¿no? Hay enfermedades que sí son herencia genética y otras que en el contexto social y, ¿no? Y debido a la forma de vida de la persona ya se desarrollan, ¿no? Tu compañero quería agregar algo, creo. A ver, nos tenía un comentario adelante. Creo que iba a hablar también de un estudio, me pareció. El que tiene el dibujito del gatito, perdón que no veo tu nombre acá. Ah, ya, dice Jans, ¿no? Creo que Jans estaba agregando algo. A ver si nos puede de repente ilustrar. También sería interesante, ¿no? Saber sus comentarios sobre un tema. Se puede debatir también, ¿no? Mientras haya tiempo sobre la esquizofrenia. Eh, Ujú. era que es contar el tipo de sus acciones para ver cómo si es esquizofrénico o no. Sus tipos de acciones puede ayudar a ver si es o no es esquizofrénico. Sí, interesante. Sí, de hecho, como les decía, ¿no? El caso de la esquizofrenia, sí, también hay una carga también genética. De hecho, volviendo a revisar estudios, acá nos menciona, ¿no? En esa página web de cielo.com, que donde hay ensayos académicos serios, dice que la heredabilidad de la esquizofrenia es de 50%, ¿no? Comparado a otros desórdenes como la bipolaridad. Es decir, que hay casos, dependiendo, claro, del caso, del diagnóstico del paciente, ¿no? Por ejemplo, si un familiar en primer grado de una persona esquizofrénica sí, tiene el riesgo 10 veces mayor de padecer la esquizofrenia, ¿no? Que otra persona de otro lugar, que no es su familiar. Entonces sí, hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo alto. Si tienes un pariente con esquizofrenia, por ejemplo, un papá con esquizofrenia, tú eres su hijo, pues hazte examinar porque es altamente probable que puedas heredarla, entonces, o tu hijo, ¿no? Entonces sí es bueno que en esos casos, ¿no? Y parientes, uno se haga un diagnóstico, ¿no? Para descartar, como el caso de la diabetes, ¿no? Que también puede ser hereditaria, pasa algo similar con la esquizofrenia, ¿no? Puede haber una carga genética de 50%, que es alta, ¿no? No es, o sea, la mitad. Entonces, no está de más ahí hacerse un examen, ¿no? Ujú. Sí, de hecho yo tuve un amigo que tenía un papá con esquizofrenia, ¿no? Y estaba medicado, ¿no? Él no la tuvo, pero sí era difícil lidiar con su padre porque tenía que estar constantemente medicado. Y cuando no estaba medicado era una persona para ellos muy peligrosa, lamentablemente, en el sentido físico, ¿no? Miss, Entonces, ese es un tema que complicado. Ujú. ¿y Sí, cómo se adelante. obtiene la esquizofrenia? ¿Cómo se obtiene la No sabe. esquizofrenia? Hay personas que dicen que cuando o sea, se Bueno, no hay un gen concreto en descubren algo. realidad. Ujú. Pero eso era Ujú. también como que Claro. mental era de un científico que él imaginaba personas, hasta creó su propia, como que él tenía escenarios ficticios donde él buscaba armas y así como que eso es, la esquizofrenia es algo que imagina cosas ficticias también. Ujú. Claro. Esta Sí, no, cosa primero, de ese mismo. claro, poniendo la pregunta de Lucero, no es que, claro, no es que todavía se ha encontrado como que, esta es la combinación genética del papá y la mamá que puede generar la esquizofrenia. Todavía eso no se ha determinado científicamente, ¿no? Pero ya depende sí, de hecho es un caso, es una enfermedad que hasta ahorita, incluso como otras enfermedades, es difícil todavía de encontrar totalmente su origen, totalmente, ¿no? Y es,
Lamentablemente con muchas enfermedades también que tienen que ver con la salud mental, sí, todavía hay mucha investigación que falta, ¿no? Porque incluso si en el terreno de la salud física se ha avanzado y aún falta, imagínense en el terreno de salud mental. Hay muchas cosas por investigar, por volver a replantear, y la esquizofrenia es uno de esos casos. Incluso el Parkinson, ¿no? Si bien el Parkinson está bien, hay muchos estudios sobre eso, pero aún así se descubren nuevos aspectos del Parkinson, por ejemplo. Imagínense la esquizofrenia, de la neurosis, de la psicosis. Uy, hay un montón ahí. Incluso, pero la enfermedad de hoy es que hoy está dando mucha gente la ansiedad, aunque no lo crean. En muchos jóvenes, jóvenes adultos, niños, la ansiedad y el tema y otros trastornos, quizás el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, de la gente que le gusta hacer todo perfecto, ¿no? Que si algo no está perfecto o limpio, tienen un ataque ahí de ansiedad terrible, ¿no? Yo diría que la ansiedad y incluso el estrés, ¿no? Son aspectos de la salud mental que pueden derivar en enfermedades mayores también, ¿no? Dependiendo de la vida, de la experiencia de vida de la persona, ¿no? Eso sí también es muy cierto, ¿no? Ujú. Sí, lamentablemente, por eso la salud mental es hoy en día muy necesaria. Dice, voy por un camino. En el caso de Yampiero, no, no te preocupes, muchas personas también hablan solas y yo sé que eso da miedo, pero eso lo hacen mucho los filósofos. Incluso a mí me pasa que en mi casa también, para practicar la oratoria, a veces también hablo conmigo misma y también se asustan acá, ¿no? Dicen, ¿por qué hablas sola, no? Pero no, no es que esté hablando sola, sino que estoy hablando conmigo misma en voz alta, porque así me doy cuenta de cómo me expreso y de cómo sonaría lo que digo ante un público, ¿no? O ante una persona con la que estoy debatiendo, ¿no? Mucho de mi carrera se exige el debate, ¿no? La charla, y por eso es que lo hago, ¿no? Y no es que eso no me ha alterado, ¿no? Miss, Bueno, a veces sí me ha pasado que a veces sin querer, en el bus, a veces Sí, pienso en voz alta. las personas hablan así solas, a sí mismos. Nos Sí, hablamos a nosotros mismos. claro, Así claro, también para sentirnos, a veces queremos, como dice, vamos a una reunión, ya estamos practicando entre nosotros mismos, ¿no? Cómo vamos a claro. hablar, cómo nos vamos a expresar y todo hablamos. Ujú, ujú. Ajá, no es Sí, nada de malo hablar a uno claro, mismo. ya. Ya Sí, cuando ustedes, preocúpense, perdón, pues sirvo esta idea, cuando ya sientan ustedes que se dividen en dos personas diferentes y esas dos personas están hablando, ya ahí ya es diferente, ¿no? Ya, si tú dices a tu amigo, mira, estoy hablando con mi otro estoy hablando con mi amigo imaginario, estoy hablando conmigo mismo, pero en un segundo nivel, ya ahí sí, preocúpense y ujú. vayan a un especialista, ¿no? Porque puede haber algo ahí. Cuando ya tú estarías creando imaginaciones en tu mente, ahí sí sería Claro, un problema, ya, claro. como dice, porque al tú creer a que haya una persona imaginaria, estarás Ujú, teniendo, ya tienes problemas ya mental, claro, ya claro. llegaría a ser el trastorno mental. Por Por eso ejemplo, es que con eso pasa es cuando uno está estresado, ya el estrés más la otra, ¿cómo se llama? Que me estoy olvidando, de parte del estrés, ujú, mm, el- la depresión, la claro, depresión, claro. y ahí es lo que uno ya ingresa a tener problemas mentales, y ya es lo que Claro, tenemos que buscar ayuda ya. claro. Por ejemplo, Sí. ¿no? Hay una película, bueno, hay varias donde se trata el tema, por ejemplo, de la bipolaridad. Por ejemplo, la persona bipolar es aquella que no es consciente, porque esto ocurre en la dimensión de la inconsciencia. Una persona que, producto de experiencias traumáticas, por ejemplo, puede que haya desarrollado muchas facetas de personalidad o muchas personalidades, pero estas personalidades salen de forma inconsciente, ¿no? Hay una película de un actor muy famoso, que ya me olvidé el nombre, pero este actor justo recrea, ¿no? Una película donde hay una persona bipolar que tiene como, creo que más de 5 personalidades, ¿no? Y obviamente para que salga cada una, entra en un estado de inconsciencia, porque le pasa algo, se desmaya y aparece la personalidad uno, luego se desmaya, aparece la personalidad B, o le pasa algo que lo impacta y aparece la personalidad C, y así puede ¿existe tener eso, múltiples. profesora? ¿Perdón? ¿Existe eso? Sí, pero ese es el trastorno de personalidad múltiple, que es muy raro, le pasa a muy poca gente, pero sí hay casos, ¿no? Pero ¿cómo te das cuenta que esa persona que una es bipolar y otra simplemente tiene varias facetas de personalidad? Porque la persona que es bipolar no es, bueno, depende, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo. La bipolaridad es diferente al trastorno de personalidad. En el trastorno de personalidad múltiple, la persona no es consciente de que tiene muchas personalidades, sino que estas aparecen de manera inconsciente y otra persona que ve sus facetas se da cuenta de que, oye, esta persona tiene algo raro porque no se da cuenta que que su personalidad cambió totalmente después de que dijo esto, de que le pasó esto y me da miedo. Ahí puede ser un diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple. Pero una persona bipolar es aquella más bien que tiene muchos cambios emocionales muy
repentinos, pero que pueden tener origen en el estrés o en situaciones que lo han llevado a desarrollar esa fase, ¿no? Ese cambio de personalidad tan rápido. Por ejemplo, una persona que puede ser muy calmada, muy zen, muy tranquila, con un espíritu muy pacifista y de pronto, de la nada, a los minutos se pone colérica, ¿no? Irritable. Esa persona puede ser bipolar, ¿no? Porque ahí su personalidad tiene dos polos opuestos de personalidad que más bien es consciente de que puede pasar de un estado pacífico a uno violento, es consciente de eso y también de que producto del estrés o producto de ciertas experiencias ha desarrollado esas dos, ¿no? formas de estados emocionales, ¿no? Que dependiendo del estímulo al que esté expuesta esa persona, van a salir esa faceta colérica o esa faceta pacifista, ¿no? Entonces, eso también es otro caso, ya es diferente. Ahí es consciente, solo hay que trabajar terapia para controlar la ira, para que pueda estar más tranquila todo el tiempo, ¿no? Para que no le gane, ¿no? Justamente ese lado colérico y tenga un mejor quizás control emocional, ¿no? Ahí le puede que le ayude. En cambio, el que tiene trastorno ya puede que sea medicado, ¿no? Para que sus facetas de personalidad ya sean mejor, ¿no? O desaparezcan o estén mejor armonizadas, ¿no? Depende del caso. Dice Giampiero, entonces sí debo preocuparme porque mi conciencia a veces me cuenta, ¿qué? ¿Cómo que tu conciencia te cuenta chistes? No me asustes, Giampiero. ¿Cómo es eso? Tu conciencia te cuenta No me chistes. está pasando. ¿No será que que quieres decir que de repente inconscientemente tienes pensamientos que te parecen graciosos y tú crees, y tú en el fondo sientes que son moralmente incorrectos? Porque a veces hay personas que somos así, ¿no? Que de repente tenemos pensamientos que consideramos que son oscuros, que son tabús, ¿no? Y nos rondan en la cabeza, pero decimos no, no debería pensar eso porque es malo o porque es humor negro y mejor no lo digo porque sé que moralmente, socialmente no es correcto, ¿no? A todo mundo nos ha pasado, ¿no? Y también, a todos en algún momento hemos pensado eso, ¿no? Cuando escucho de repente una persona, ¿no? Hablar en la universidad y en mi mente yo decía, ay, ya cállate, ya te soporto, pero por fuera tenía que decir, sí, claro, te entiendo, ¿no? Te escucho, muy bien. A veces nos pasa, claro, nuestro lado Ajá, A sí maquiavélico, mí pasa, me ha amiga. pasado eso, Miss. Sí sí, pasa. a todos nos pasa, Es ¿no? que no tenemos valor de decirle a esa persona y Sí. solamente en la mente lo pensamos y lo decimos. Sí, sí, nuestro lado ahí como, siempre decimos, es Eh, nuestro diablito, ¿no? Nuestro lado oscuro nos dice, o dice, dale una cachetada, pégale, pégale, ya, ¿no? Dile, es la única forma que se calme, dale una cachetada, ¿no? Golpéalo. Y tú, y tú dices, Sí, es ajá, que, claro, sí, pues, eso pero que, sin pasa. querer queriendo. claro. Ah, sí, perdón, Rosalina, ¿qué decías? Algunos también hacen profesoras sin ser queriendo. Por ejemplo, no lo quieres hacer, pero algo de ti lo hace. Tú dices, ah, yo no Claro, quería hacerlo, disculpa, fue una intención mía, no fue mi intención, no fue una claro, intención que Sí fue tu hacerlo de intención en todo manera momento, porque uno es consciente de cada acción o cada reacción que uno exacto. tiene, pues. Ujú. claro, solo que, claro, eres consciente, solo que sabes que moralmente, por pacto social, como decía tu conciencia social que te han inculcado en la comunidad, te dice que no, no debes actuar así, debes disculparte. Pero tu conciencia, ahí está, es un debate interesante, tu conciencia individual te dice que sí, está bien, es lo que, decirle eso te hizo bien a ti como sujeto, pero luego tu conciencia social te dice, bueno, colectivamente no estuvo bien lo que hice, así que igual debo disculparme, porque sé que moralmente en mi comunidad no se va a ver Es bien, ¿no? cuando actúan sin pensar, ¿no, Miss? En un momento Claro, desesperado actúan sin también. pensar, pues. Claro, cuando tú es por Y impulso, ahí a te veces, das cuenta, analizas que has hecho mal, y ya, pues, claro, pides claro, disculpas. porque de Porque repente, a veces, claro, claro, porque de repente impulsivamente, sin querer, aunque eso puede ser polémico, ¿no? Pero quizá ese impulso te hizo bien, ¿no? Dice, ah, al fin le dije que se calle, me siento mejor conmigo misma, ya fue el estrés. Y te hizo bien a ti, conscientemente, individualmente, te hizo bien. Pero luego viene la reflexión de tu conciencia social y te dice, bueno, ahora que ya te sientes bien contigo misma, ahora debes disculparte porque sabes que tu moral colectiva, ¿no? ujú, Te dice que está que mal, ha así hecho que mal. ahora sí discúlpate porque sabes que moralmente no es correcto, ya, hazlo. Y ya está, ¿no? Ujú, Ujú, sí, también pasa. sí. Muy bien, chicos, entonces seguimos con este caso. Ajá, interesantes los temas, ¿no? Suele pasar, también me dio la experiencia, Curi. Muy bien. Cuantitativa, ¿no? Eso Es le la, pasa es la al clase que más escuchamos. sí, lo que le pasó al rey de España cuando le dijo al presidente fallecido de Venezuela, ¿no? ¿Por qué no te callas?
Me imagino que en ese momento habré dicho, ah, qué bien se sintió eso, ¿no? Y ya después habrán hablado en privado y le dijo, discúlpeme, señor presidente de Chávez. Sí, imagino. Bueno, entonces, cuantitativas, ya leímos esto. Ah, ya, alguien que quiere leer las cuantitativas, solo nos queda esta hojita y ya pasamos a la parte de las preguntitas, ¿no? También, a ver, ¿quién se anima? Cuantitativas, para descansar un poco también de la voz, ¿no? Nos falta leer esto, las patologías cuantitativas, ¿no? Algún voluntario o voluntaria se puede repetir. Puede ser Curi, puede ser Giampiero, ella que nos está hablando de los chistes malévolos, los chistes inconscientes, ¿no? A ver. Ah, muy bien, excelente, Giampiero. A ver, para que luzcas tu voz. Escúchame, Sí, perfecto. sí se escucha, ¿no? Sí, La parte cuantitativa, ¿verdad? sí. Los estados crepusculares y hasta disociación, ¿te parece? Creo que. O quieres leer toda una vez. Si quieres, por mí, normal, ¿no? No sé. Eh, a ver, o en Eh, todo caso. ¿Sí, pues normal? sí, sí, está bien. Ok, Sí, genial. está bien. Hasta estado hipnótico, entonces. Bacán. Ok. Cuantitativas. Estados crepusculares. Surgen y desaparecen de forma abrupta y tienen duración variable de pocas horas a algunas semanas. Los ejemplos serían alucinación, sonambulismo, terror nocturno, bueno, eso sería también, terror nocturno, disociación de conciencia, pérdida de la unidad psíquica común del ser humano, en la cual el individuo se desliga de la realidad para dejar de sufrir. Trance, especie de sueño acordado con la presencia de actividad motora automática y estereotipada acompañada de suspensión parcial de los movimientos voluntarios. Estado hipnótico. Técnica refinada de concentración de la atención y alteración inducida del estado de conciencia. Eso Muy sería bien. todo. Ujú, excelente, pues gracias, Piero. De aquí solo voy a resaltar quizás los casos más llamativos de la disociación de conciencia, que lo he visto en películas, incluso en doramas coreanos, ¿no? Casos interesantes, personajes que reflejan esta disociación de la conciencia, ¿no? Que justamente como leyó su compañero, habla de la pérdida de la unidad psíquica común del ser humano. Es decir, este estado de disociación en el cual la conciencia se altera. ¿En qué sentido? En que aquí el individuo, el sujeto, el ser humano, se desliga de la realidad para dejar de sufrir. Por ejemplo, esto pasa cuando un sujeto ha vivido una experiencia que ha sido tan traumática que hace que cuando vive en su día a día un evento que le recuerda a esa experiencia traumática, en ese momento su conciencia, el sujeto se desliga de la realidad por un momento o por un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere revivir otra vez ese estado traumático que le causa mucho dolor mental, ¿no? Y por eso se disocia. Es como que la mente se disocia un rato y desaparece. Y puede que al pasar eso o la persona se desmaye, o que simplemente esté como en un estado de zombie, ¿no? Como que la persona ya no reaccione, simplemente camina por caminar, o piensa en blanco, como se dice, o se pone a pensar otras cosas, ¿no? Y tú le hablas y no te responde, está en su mundo, ¿no? En su mundo como que en su mente crea otro estado de realidad, o crea una ensoñación, o su mente provoca que piense en otra cosa bonita para que no piense en lo que le está pasando en ese momento, porque lo que le está pasando en ese momento, o porque pensar en lo que está viendo en ese momento en la realidad, pensar en lo que está viviendo en la realidad, le hace sufrir, le trae malos recuerdos, y por eso, para evitar enfrentarse a esa realidad que nuevamente es dolorosa, prefiere su mente pensar en otra cosa que sea más bonita, que lo aleje de, ¿no? Enfrentarse a otra vez la realidad traumática, ¿no? Eso pasa mucho, bueno, no mucho, pero sí hay casos donde sucede esto a ciertos sujetos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay una serie llamada CSI, si no me equivoco, sí, de crímenes. Creo que ahí hubo un episodio donde se habló de una chica que sufría de esto, ¿no? Me parece, ¿no? Ya, una chica que era actriz, perdón, estudiante de una escuela de pintura en Estados Unidos, o era, no, universitaria, pero que estaba enfocada en la carrera de artes, ¿no? Artes pictóricas. Y justamente había tenido también un evento traumático en su vida y eso había ocasionado que, ¿no? Cuando esos momentos, ¿no? traumáticos reaparecían, cuando tenía que enfrentarse a una situación que otra vez le recordaba a ese evento traumático, en ese momento su mente se disociaba de su cuerpo. ¿Y qué pasaba? Que como que se le apagaba, como dice el televisor, la computadora, el chip, o sea, su conciencia se dormía y aparecía
otra personalidad que ella había creado, que tenía otro nombre, y esta otra personalidad era más valiente, y justamente la creó porque esa personalidad valiente era la que ahora se enfrentaba a esa realidad que le costaba a ella enfrentar, ¿no? En su estado normal, entre comillas, de conciencia, ¿no? Por ejemplo, ella se llamaba Rebeca y creó una personalidad llamada Anaís. Y Anaís era una chica más empoderada, más fuerte, aparentemente, y esa personalidad llamada Anaís es la que aparecía para vivir por ella y enfrentarse a ella cuando tenía que vivir un momento de la realidad que era duro, que era traumático, que era complicado de afrontar conscientemente, ¿no? Eso pasa, pero son casos muy puntuales. De hecho, son ya clínicamente analizados, ¿no? Ujú. Disease en Miami, ajá, muy bien, Giancarlo debe haberlo visto, ¿no? Como en la película Jim Carrey, ah, claro, Irene, yo y mi otro yo, ah, eso no lo terminé de ver, pero seguramente habla del tema, ¿no? Ujú. Y sí me suena, Irene, yo y mi otro yo, en los 90 creo que es, pero nunca la llegué a ver, solo he visto Jim Carrey Truman, el show de Truman y Ace Ventura y una que otra película más de él, ¿no? Ah, La Máscara, Profesora, disculpe, sí. ¿usted por si acaso ha visto 13 Reasons Why? Eh, sí, la famosa serie de Hannah, ¿no? Hannah Baker, y hay razones por Sí, qué. sí, Sí, sí. llegué a ver la primera temporada, exacto. Ujú, Yo sí, sí he llegado a ver la mayoría de temporadas, pero siento que es demasiado fuerte y de alguna manera es demasiado realista. Ahora en día, sí. Porque justamente la serie está pensada, eso sí, en la realidad estadounidense, ¿no? Donde pasan cosas bastante complicadas, porque los chicos consumen sustancias, hay uso de armas legal, muchas cosas del contexto histórico y cultural de Estados Unidos que hace que fomentó, digamos, que un grupo de personas justamente creara esta serie para concientizar a los adolescentes estadounidenses, ¿no? Para que situaciones donde enfrentaban temas de salud mental, como la protagonista y sus compañeros, buscaran ayuda. Porque la serie, siempre al final de cada capítulo, me acuerdo que salían los actores diciendo si te identificas con alguna de las situaciones ficticias que le ha pasado a algún personaje de esta serie, por favor busca ayuda. Y te daban incluso un número telefónico, creo que de centros psiquiátricos de allá, de Estados Unidos, ¿no? Para que llames si tenías algún tema, ¿no? Me pareció importante, porque eso acá todavía no se ha hecho. Series, ha habido series sobre conciencia, ¿no? Para los adolescentes, pero no a ese nivel de darte, ¿no? Ayuda en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí, es importante ese tipo de series, ¿no? Porque Hannah Baker, de hecho, sufría también de bullying escolar y eso la llevó a la decisión de, ¿no? El suicidio, pero también había personajes con otros temas también sufría complicados. acoso. Sí, a Ghost, ajá, sí, también fue incluso producto de abuso sexual, ¿no? Lamentablemente ella y otro personaje también hombre. Entonces, son situaciones complicadas que pueden pasar, que en su realidad ha habido casos así, ¿no? No es algo que pase de vez en cuando allá, ha habido muchos casos de chicos que han sufrido así, ¿no? Ese tipo de situaciones extremas. Entonces, la serie está pensada para eso, para reflejar situaciones duras que han vivido los adolescentes, que han afectado su salud mental y que para concientizar al público de ahora que si pasa por lo mismo, busque ayuda, ¿no? Andrés Curí dice, a ver, no exactamente dolorosa, por ejemplo, cuando veo en la TV, en la radio, el famoso ¿la tocó? La toco en mi mente, la automática. Ah, habla de cómo se imagina haciendo, jugando fútbol. No entendí. Eso entendí. Bueno, interesante. Eh, ¿Qué más? Otro comentario. Ah, ya, lo de los chistes, lo de CSI, lo de Jim Carrey. Lo de Andrés Jury no entendí muy bien. ¿Te imaginas cuando ves en la tele que juegas fútbol? ¿O te apasionas mucho por el fútbol? Es lo que entendí. ¿Te imaginas jugando el partido? Ah, la vives el partido de Perú-Colombia tan intensamente que sientes que estás en el estadio. Interesante, sí, sí. A mucha gente le pasará eso, ¿no? Que la vive, ¿no? Vive la transmisión deportiva a ese nivel, ¿no? Interesante que te pase, ¿no? A mí me pasa esto con la literatura. Cuando leo una buena novela, me imagino que es como que estoy viendo una película, ¿no? Y digo, ah, guau, qué intenso. Y sí, o una buena película me transmite eso, ¿no? Sensación de que estoy viviendo lo que viven los protagonistas. Y Ampiero dice, lo estás haciendo horrible, pero no te rindas. Este es humor negro, ¿no? Claro, te dice las cosas de frente, pero para motivarte. Lo estás haciendo horrible. Tu motivación, te felicito. Y todos tenemos motivaciones. Muy bien, entonces ahora pasamos al siguiente punto, que sería, con eso ya acabamos, las características de la actividad consciente. Y esto yo lo leo porque es rapidísimo, ¿no? Dice... Pero antes que eso quedó claro, ¿verdad, chicos? Sobre cuáles son estos, ¿no? Patologías como la disociación, el trance. Ah, no hablé del trance rápidamente, ¿no? Que es cuando se dice estar en trance es cuando tienes un sueño acordado, es decir, cuando sí, puedes como que mover tu cuerpo, ¿no? No es que tu cuerpo esté totalmente dormido, lo puedes mover,
pero de repente ya, ¿no? Tu mente, también tu conciencia no está totalmente clara, ¿no? También hay como una especie de estado de adormecimiento parcial de la mente. Por eso se dice estar en trance, ¿no? Es como que tu mente no reacciona completamente a lo que alguien le dice, ¿no? O alguien te comenta, pero tu cuerpo puede que sí reaccione. Es como cuando te dicen yo actúo de forma automática, ¿no? Como cuando uno se levanta desganado, pero por automatismo se viste, toma desayuno y se va a trabajar o a estudiar. Estás como un robot, pero tu mente no está siendo consciente y no está examinando con total conciencia lo que está haciendo. Simplemente estás actuando por actuar. Y tu mente en ese momento no está, está como que relajada, ¿no? En un estado muy, casi, casi de adormecimiento, ¿no? Y eso es muy peligroso porque puede que te atropelle un carro si caminas así, no estado zombie, como se dice, ¿no? Por eso es peligroso estar en trance, ¿no? Lo ideal es que ahí te vea un especialista, vea cómo despertarte del trance, o simplemente de repente el trance no está, es leve y simplemente tu mente, para terminar de despertarse y estar en sus cinco sentidos, tiene que tomar un café, hacer alguna actividad física y ya, ¿no? Ya te despertaste completamente y tu conciencia ya está activa, ¿no? También puede pasar eso, más activa. Que el estado hipnótico, que esto ya no se aplica, creo, bueno, no creo que haya psicólogos que sigan usando la técnica de la hipnosis, ¿no? Que es una alteración inducida del estado de conciencia. O sea, supuestamente el especialista en la hipnosis inducía tu mente para alterar tu estado de conciencia, porque al alterar tu estado de conciencia hacía que tu inconsciente se active y que tu inconsciente te lleve a realizar cosas que tú normalmente no harías o no dirías. Por ejemplo, en las películas siempre cuando se hipnotizaba un sujeto, lo que hacía el psicólogo hipnótico era decirse, ¿no? Tienes sueño, mucho sueño, mira el péndulo te adormece. Aparentemente la persona se dormía al mirar el péndulo, su inconsciente dormía y aparecía su lado inconsciente, ¿no? Y al aparecer esa dimensión inconsciente, supuestamente el hipnótico te decía, ahora vas a ladrar como un perro, ¿no? O ahora vas a cantar como la cantante de ópera, ¿no? Y tú no eres consciente de eso, obviamente, pero tu cuerpo reaccionaba y empezaba de pronto a, ¿no? A ladrar o a cantar o a bailar, según lo que te dijera ¿no? El psicólogo hipnótico, ¿no? Entonces, es lo que se hacía para eso, ¿no? Para dormir la conciencia y así supuestamente ver qué estaba oculto en tu inconsciente, ¿no? Es más un método del siglo XIX, hasta inicios del siglo XX. Ahora creo que ya no se aplica mucho, son raros casos. En todo caso se aplica sin péndulo, ¿no? Pero ya, yo creo que hay mejores métodos ahora o más modernos para hacer que tu inconsciente, para ver aspectos de tu inconsciente. Por ejemplo, el método que usan los psicólogos ahora es sentar al paciente en un diván que se eche y que ellos mediante preguntas, mediante una conversación amena, el psicólogo te empieza a preguntar cosas sobre tu vida, ¿no? Y di, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el día? Ah, ¿qué tomaste hoy día? Ah, qué bonito, qué chévere. Y cuéntame, poco a poco te lleva a lo que quieres saber, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo es la relación con tu madre, con tu padre? ¿Y eso qué te recuerda? ¿O por qué te pones así con tu mamá en esos contextos? ¿No será que hay un tema ahí, ¿no? Que escondes, bla, bla, bla. Y así poco a poco con ese método que se llama el de ay, se me dio el nombre, disociación, ¿no? O de simplemente, ay, se me dio el nombre, es un método donde, perdón, asociación libre de ideas, ¿no? Que se produce mediante el diálogo guiado del psicólogo, ¿no? En esa asociación aparente libre de ideas, en realidad lo que hace el psicólogo es, con preguntas, dirigiendo la conversación de forma amena, te induce hacia, ¿no? Para que le digas cosas o ideas que luego él va a conectar y va a permitirle hacer el diagnóstico de qué es lo que pasa en tu inconsciente, que debes trabajar y hacer consciente para solucionar, para sanar, ¿no? Por ejemplo, es un caso, eso sí se aplica hoy en día, ¿no? Cualquier psicólogo lo hace, no solo los psicoanalistas, ¿no? O muchos lo hacen, en todo caso, porque también he sido paciente psicológica y también lo he vivido, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos. ¿Quedó claro, verdad, chicos? Antes de pasar al otro. ¿Quedó claro estas explicaciones? ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. ¡Ay, qué bonito! Salió un coro. Muy bien. Ahora sí, características de la actividad. ¿Alguien quiera leer? Si no, que lea son palabritas más que todo, ¿no? Esta sección de las características de la actividad consciente, y ya con eso ya hacemos las preguntas, ¿no? Chela, ¿quieres leer? De repente, Chela, si nos ayudas, a ver, si te animas, ¿no? A ver. Sí, Miss. Ok, por favor, ayúdanos a leernos las características de la actividad consciente, de la subjetiva a la continua, ¿no? Nada más. Subjetiva. Es propia e interna de cada individuo. Depende del yo. Ujú. Prospectiva. Se proyecta al futuro, es decir, hacia la planificación de las acciones. Temporal. Hace posible darnos cuenta del tiempo que transcurre.
intencional. Está siempre dirigida hacia algo específico, se orienta hacia el pasado, retrospectiva o hacia el futuro, prospectiva. Dinámica, mutable, cambiante, se transforma en actividades y contenidos constantemente. Unitaria, integra y organiza todos los procesos eh, psíquicos que experimentamos en el presente. Continua, a pesar de sus cambios, existe un yo que permanece constante en cada experiencia consciente. Muy bien, gracias, Chele. Entonces, eso es todo. Esta parte ya yo creo que quedó, ¿no? Simplemente son conceptos y su explicación breve, así que no voy a ahondar mucho en esto porque creo que está bastante claro, solo repito, ¿no? Las características de la actividad consciente son subjetiva, prospectiva, o sea, pensar a futuro, ¿no? Temporal, ¿no? Siempre tener en cuenta el tiempo también, la conciencia pendiente del tema del tiempo. También siempre la conciencia es consciente de que siempre nuestros deseos y nuestros, ¿no? pensamientos y acciones están orientadas hacia lograr algo, hacia una intención, ¿no? Dinámica, la conciencia también es dinámica porque también nuestra conciencia puede cambiar, mutar con el tiempo, ¿no? Nuestra forma de percibir lo bueno y lo malo, por eso puede mutar también con el tiempo, ¿no? Unitaria, porque también la conciencia integra y organiza todos los procesos psíquicos, obviamente, ¿no? Si no, esa integración de los procesos psíquicos habla de que, ¿no? Si funcionan bien, es porque tu salud mental, tu estado psíquico está bien, ¿no? Está saludable. Y continua, porque a pesar de los cambios que pueda haber en tu conciencia, en tu mente, siempre hay un yo, ¿no? Que permanece constante en cada experiencia consciente. Es decir, siempre va a haber, va a estar tu yo, ¿no? Tu yo pienso, yo reflexiono, yo creo que esto es bueno y malo, yo creo que ahora mi visión de lo bueno y lo malo va a cambiar, yo ahora me siento bien con esto, me siento mal con lo otro, ¿no? Siempre hay un yo que va a reflexionar, ¿no? En tu mente, ¿no? Siempre hay un yo que va a estar presente en cada experiencia consciente, ¿no? Muy bien. Con esto, ¿está ahí todo claro, chicos? Bueno, ya, Sí, asumo. Pero sí, todo profesora, ¿nos volví claro. a explicar nuevamente, por favor? Porque hay unas cosas que sí entendí y algunas cosas que no he entendido. Ah, ¿Me claro, podría por volver a ejemplo, explicar? ¿cuál es la que no entendiste por enfocarme en ese punto, ya que son varios, ¿no? Era dispositiva. ¿Es positiva o prospectiva, querrás decir? Eso, de donde está señalado. Ah, ya, Exacto. claro, perspectiva, se proyecta a futuro, ¿no? Es decir, la actividad consciente, o sea, quiere decir, en nuestro, de forma también puede ser inconsciente, pero de forma consciente siempre los seres humanos estamos pensando cosas a futuro, ¿no? Siempre pensamos o nos proyectamos a futuro. Por ejemplo, yo puedo decir, yo ahora sé quién soy, sé qué quiero, y sé qué quiero hacer. ¿No? Sé hacia dónde ahorita quiero encaminar mi vida. Pero de repente de acá a 10 años, ¿no? Mi forma de ver el futuro, mi forma también, mis metas, mis deseos, mis aspiraciones personales pueden cambiar. Entonces, siempre por eso hay un momento, siempre dicen, ¿no? Que el ser humano es cambiante y eso se refleja, por ejemplo, en el hecho de que tú no eres la misma cuando tú tuviste 20 años eras, ¿no? Tenías un tipo de personalidad, eras una persona y de acá a 10 años ya cambiaste, aunque tú creas que no, aunque haya sido el cambio muy pequeñito, igual hay un cambio, hay ciertas cositas que nos indican que, mira, mentalmente he tenido esta evolución, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente, ya no soy la misma de antes, ya hay ciertos cambios, así sean pequeños, ya hay un cambio en mí, ya mi yo no es el mismo de antes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la conciencia también se proyecta a futuro, o sea, la conciencia no es estable en el sentido de que tu conciencia no va a permanecer contigo igual desde que tú naces hasta que mueres, ¿no? Siempre va a haber una probabilidad de que cambie, ¿no? Con las experiencias de vida, con las metas, con las cosas que te pasen, de manera individual o colectiva, eso va a generar que la mente eh, tienda a generar un cambio, ¿no? En sí misma. Eso siempre va a pasar. Por eso dice que la mente se proyecta a futuro. Y además, no se ha pasado, no sé, a mí se me pasa que cada cierto tiempo te haces estas famosas preguntas existenciales. Por ejemplo, yo pensaba que cuando tuve 25 años, en un momento sí tuve una cierta crisis existencial. Dije, ay, ahora, ¿no? ¿Qué va a ser de mí de acá a 10 años? ¿Seguir en esta carrera o no? ¿Tendré trabajo estable? ¿Tendré una casa? Y reflexioné sobre esas ideas y aparentemente las había solucionado, pero yo pensaba, bueno, ya no voy a tener otra crisis existencial, pero a los 30, ahora que tengo, me ha surgido otra crisis. Entonces, también me puse otra vez a replantear conscientemente, y bueno, ¿y ahora quién soy?
y qué quiero hacer, cómo me veo de acá a los 40 años, a los 50, ¿no? ¿Cuál es mi perspectiva de mi yo futuro? ¿Cómo quiero ser, ¿no? Entonces, eso es normal. Los seres humanos siempre van a haber momentos de nuestra vida donde nuestra conciencia se va a proyectar a futuro, o sea, siempre vamos a pensar a futuro. Así no queramos, va a pasar, porque es parte de nuestro desarrollo humano, siempre preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes somos y quiénes queremos ser, ¿no? De cada tiempo. Es normal eso, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro o quieren un ejemplo más claro, ¿no? O sea, de esta idea de que la conciencia siempre se proyecta a futuro, siempre está pensando en el futuro, siempre, siempre. Desde que éramos niños, ¿no? Uno pensaba cómo será de grande, ahora pensamos, bueno, ahora cómo quiero ser cuando sea más grande, ¿no? Me imagino que les ha pasado también. Ujú. Por eso que muchas personas de repente que tienen mucha ansiedad, de repente están ya planificando y todo, ¿no? Ya, ayer que escucho que dicen, bueno, yo a los 20, ¿no? Con las chicas más jóvenes, a los 25 me quiero casar, y de los 30 tener mi hijito, y ¿no? A los 40 de dar mi negocio, mi emprendimiento y así, ¿no? Súper proyectan y ya están planificando desde los 20 qué quieren hacer con exacta precisión a los, ya, ¿no? A los 30 años o a más edad, ¿no? Entonces, eso pasa también, ¿no? Que hay personas que dependiendo de cómo son, siempre están pensando a futuro. Algunas más que otras, unas son más relajadas, otras ya proyectan, ¿no? Así empiezan a pensar a futuro con más ansiedad o con más, de repente, obsesión o con más planificación nomás, ¿no? No sé si quedó claro, chicos, me comenten. Ahora sí, mis. Ah, ya, qué bueno, ya me había asustado. Bueno, si no hay otra duda, pasamos a las preguntas, ¿no? Que son como, son pocas, son 5, son 6. Ok, Kayarumi dice sí. Muy bien, muy bien. Entonces, por eso no se asusten cuando ya ustedes, ¿no? Lleguen a sus crisis, lo que todavía son esos veintitantos, no se asusten cuando, porque sí, mucho temor le han puesto a esto de la edad de los 30, ¿no? Ya dicen, uy, uno se siente ya como anciano, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es una edad difícil. Bueno, depende de cómo, no, de cada persona y tampoco lo veamos como que ya de Apenas golpe, acabo de cumplir 18. de, o incluso hay personas que a los 25 están asustadas y ya se sienten como adultos mayores, ¿no? Tranquilos, chicos. Yo sé que socialmente, ¿no? Cada vez que pasa la edad nos ponen más presión y si no hemos logrado ciertas metas ya como nos ven a veces, con los quieren poner como fracasados, pero ya eso es relativo, ¿no? Lo que uno logra a los 25 puede ser, para una persona le va a ser feliz, para otra, ¿no? Para otra quizá la felicidad va a ser hacer otras cosas. Cada situación es relativa, cada conciencia va a buscar su forma de ser feliz, ¿no? Así que siempre prioricen, por eso digo, pensar en lo que les hace bien a ustedes, no lo que les hace bien a sus papás o a la sociedad, ¿no? Primero son ustedes. Dice Andrés, me salió una cana. Uy, no, no te preocupes, eso o puede ocurrir a cualquier edad, dependiendo de tu genética, de tu cuerpo, o sea, normal, ¿no? No es quiere decir que, uy, ya te volviste adulto mayor de golpe, ¿no? Tampoco necesariamente. Muy bien. Entonces vamos a las preguntas, ¿no? Ujú. La, acá, explica, ya voy a checar un poquito porque esta parte sí la hice, ¿no? Ya, listo. Quiero mover un poco esto para que no se note. Ya, ahí está bien. Son solo 5 preguntas, si no me equivoco. Ujú, vamos a verlas de poco a poco. La primera, voy a explicar. Dice, explica brevemente por qué un infante de 5 años no es consciente de sus actos. Acá coloqué, ¿no? Que un infante no es plenamente consciente de sus actos porque aún no ha desarrollado completamente su estado de conciencia individual, ¿no? La conciencia que desarrollará de sí mismo recuerda, ¿no? La conciencia que va a desarrollar de sí mismo está muy influida por su entorno social, ¿no? Entonces, en base a dicha influencia social, el niño, cuando crece, pero sobre todo cuando ya sea adulto, deberá reflexionar sobre lo que es bueno y malo para sí mismo, ¿no? Como resultado, deberá ser capaz de racionalizar su conducta, es decir, debe ser capaz de autodominarse, ¿no? De controlar sus actos impulsivos, tomando como referencia las conductas que son consideradas buenas o malas en su entorno, ¿no? O sea, las conductas que son legal y o moralmente correctas, ¿no? Sí, es decir, en otra palabra, un niño de 5 años, pues obviamente todavía no sabe, ni siquiera ha sido capaz, o sea, tiene la madurez emocional como para reflexionar qué es lo bueno y malo para sí mismo. Todavía está en una etapa muy temprana para pensar en eso, ¿no? Es muy chiquito, quizá ya en la adolescencia pueda pensar en eso con mayor reflexión, ¿no? Obviamente, con más espíritu crítico, ¿no? Personal, obviamente. Y cuando sea adulto se espera que uno ya, ¿no?
uno ya sabe, se supone que uno ya a los 18, bueno, en teoría, ¿no? Ya debería conocerse un poquito más a sí mismo, saber lo que, o tener una idea de lo que es bueno o malo para sí mismo, y también debería conocer qué es lo bueno y lo malo para su colectivo, para su comunidad. Y ya el sujeto se supone que ya tiene en la adultez, ya debería tener, bueno, en teoría, ¿no? Porque eso es relativo, pero según la ley, ¿no? Ya debería saber eh, lo que es bueno y malo para sí mismo, pero también hacer un balance entre lo que es bueno y malo para sí mismo y lo que es bueno y malo para la sociedad. Y entonces se espera de nosotros cuando somos adultos que sometamos nuestra voluntad individual a la colectiva, es decir, si bien de repente para mí es bueno, ¿no? Como hay personas como este, ¿no? Hay un, hay un abogado que justamente defiende el consumo legal de la marihuana, ¿no? Y es un youtuber, ¿no? Y él dice, bueno, para él es bueno el consumo porque él tiene sus estudios sobre el tema y todo eso, y para él no es malo, ¿no? Pero él tiene que entender que todavía legalmente, para la sociedad peruana, todavía es legalmente malo consumir esa sustancia, ¿no? Porque, bueno, así lo manda la ley, lamentablemente. Entonces, es un ejemplo práctico en el que uno debe ver, ¿no? Se Disculpe, supone... hay una consulta. Ujú, sí, adelante. Ujú. ¿Eso quiere decir que una persona que está mal emocionalmente o mentalmente es la persona que consume? No, yo no, a partir de lo que explicó este youtuber, no creo, porque, bueno, claro, sería malo, o esa persona debería llegar a la conclusión de que es malo para sí si realmente ese consumo lo ha hecho caer en un vicio, ¿no? Y ya no puede controlarlo, ya no puede controlar lo que consume, simplemente lo consume porque su cuerpo se lo pide. Porque Ujú, de alguna manera yo, o sea, pienso tal vez similar porque, o sea, hay demasiado tabú con la marihuana. Netamente me baso en la marihuana porque, o sea, también hay o- otras drogas, porque el alcohol es una droga, el cigarro es una droga como tal, pero es tan común, lo hace todo el mundo que lo minimizan. En cambio, hay un tabú tan grande todavía con el tema de la marihuana. ujú. Sí, pues claro, lo que pasa es un tema, me gustaría hablarlo más, pero lastimosamente sí es un tema que da para conversar. Lo que podría decir es que claro, como lo explicó este abogado, este llamado Stoner Lawyer, me acuerdo, ¿no? Ahí en internet. Lo que explicó y lo que me parece que tiene sentido es que él dice que así como hay personas que de repente fuman un cigarro o consumen dulce o un chicle para relajarse, puede que haya personas que realmente consumirlo en una medida moderada, ¿no? Les haga también relajarse, les ayude, ¿no? Estar emocionalmente más tranquilo, puede ser, pero claro, esa conclusión llega a las personas por sí mismas. De repente esa persona en su casa de forma secreta consume y no le hace daño, le ayuda más bien a relajarse, porque hay estudios que dicen que te relaja en un consumo obviamente adecuado, te relaja, ¿no? La sustancia, ¿no? Si la sabes preparar, ¿no? Medicinal, de forma, digamos, adecuada, ¿no? Te puede relajar, pero según la ley peruana, pues no lo reconoce, ¿no? Como legal, entonces lo ve como nocivo. Entonces, allí, claro, no se puede debatir mucho porque lamentablemente para la ley, pues no es bueno consumir marihuana. Y eso que no, el Estado peruano todavía según lo que contó, no es que a los abogados o al Poder Judicial le guste debatir sobre el tema, simplemente dice no y no y ya está, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Que no le gusta hablar de estos temas para hacer nuevas leyes, ¿no? Así que el tema más complejo. Sí, uy, hay alguien hablando. Bueno, en general, para ir avanzando a las siguientes preguntas, chicos, me disculparán porque ya el tiempo nos va ganando. En resumen, el niño todavía no ha desarrollado su estado de conciencia individual porque si lo hubiera desarrollado completamente, el niño no solo sabría qué es bueno y malo para sí, sino que sabría también lo que es bueno y malo para la sociedad y por tanto en función de ese, ¿no? De esos conocimientos, debería ser capaz de justamente autodominarse, ¿no? Controlar sus impulsos, ya. Y para controlar sus impulsos, obviamente tiene que saber lo que es bueno y malo para sí, lo que es bueno y malo para la sociedad, poner en balance ambos y saber cómo actuar de manera que, ¿no? No perjudique ninguna de esas dimensiones, ni la individual ni la colectiva, sobre todo, ¿no? Eso. Y ahora el segundo punto, ¿no? Dice, pero quedó claro, ¿verdad? La uno, ¿no? Sobre todo acá está, quedó claro la explicación. Bueno, ahí está la respuesta Sí, igual, ¿no? profesora. Muy bien. Dice dos, describe en qué circunstancias el ser humano no es consciente. Voy a poner una nomás por el tema del tiempo. El ser humano puede no ser consciente de sus actitudes durante estados de alteración de la conciencia normales y patológicos. Normales, por ejemplo, cuando el ser humano está soñando, porque durante el sueño obviamente la conciencia está dormida. Es más, puede la persona estar sonámbula, ¿no? Actuar
caminar sin darse cuenta que está caminando, porque está dormido, ¿no? Por ejemplo. O otro caso es una patología, por ejemplo, una enfermedad neurológica, ¿no? Una lesión neurológica puede ser un momento en el que la persona no está consciente. Por ejemplo, cuando alguien se daña el sistema nervioso, ¿no? Mediante una lesión neurológica como el Parkinson, ¿no? O el Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer también es una enfermedad o un trastorno neurológico, por ejemplo, mediante el cual la persona tiene lagunas mentales. O sea, la persona tiene momentos donde no es consciente de quién es, ni consciente de su recuerdo familiar, no es consciente de su familia, no la reconoce. Es un momento también de donde justamente es un estado grave donde la conciencia está entrecortada, ¿no? Por momentos, por ejemplo, ¿no? Listo, la tres. Explica el significado de aquí y ahora, ¿no? Con un ejemplo. A ver, por ejemplo, la A. Elige una tarea como escuchar música o lavar platos y hazla con toda tu atención. Pon todos tus cinco sentidos en esta tarea, ¿no? Y siente cada vez, ¿no? Siente cada movimiento, cada sonido y cada detalle de esa actividad. O sea, vive la actividad, vive lo que estás haciendo, sé consciente de lo que estás haciendo y disfruta ese momento, ¿no? U otro ejemplo, por ejemplo, a muchas personas por el ritmo de vida acelerado no disfrutamos del acto de comer, ¿no? Por eso que el ejemplo dice, come despacio, presta atención a los sabores, a las texturas y olores de cada bocado, saborea la experiencia completa, ¿no? De comer en lugar de apresurarte, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O para otras personas hacer deporte, ¿no? Hacer deporte hace que tú te concentres en el aquí y ahora, te concentres en tu actividad muscular, te concentres en esa, ¿no? En despejar la mente o te concentres y realmente sientas que tu mente y tu cuerpo se conectan de forma saludable, pacífica, ¿no? De forma sana, ¿no? Respiras de forma sana, ¿no? Muy bien, ese es un caso. Ahora pasamos al 4, que son la cita de dos ejemplos de conciencia social. Fácil, por ejemplo, un voluntariado. En los voluntariados siempre se buscan temas que ayuden a una comunidad. Por ejemplo, un voluntariado para limpiar las playas de la capital. Ahí se las limpia porque quiere que toda la comunidad disfrute de una playa limpia, ¿no? Higiénica, muy bien. Y la B, otro ejemplo de conciencia social puede ser la defensa, ¿no? O, por ejemplo, algún tema activista, ¿no? Por ejemplo, cuando un colectivo de personas se une para luchar contra el racismo, para erradicar la pobreza, ¿no? Para acabar con la violencia familiar, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de casos, ¿no? De acciones colectivas que buscan generar un impacto social, una conciencia social positiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Respecto a temas que van a ayudarnos a todos como comunidad, se supone. Y la 5, ¿no? ¿En qué consiste la conciencia prospectiva? Acá coloco, ¿no? La conciencia prospectiva es la mentalidad que nos permite comprender, explorar y anticipar los futuros posibles mediante la identificación de tendencias y las fuerzas de cambio, ¿no? Tanto predecibles como inciertos que configuran dichos escenarios por acontecer. Es decir, la conciencia prospectiva es aquella, ¿no? Digamos, es esta dimensión de la conciencia que nos permite ya prepararnos para el futuro, ¿no? Como prepararnos justamente viendo tendencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando, ¿cómo sucede? Por ejemplo, en pandemia, muchas personas, muchos comunicadores empezaron a generar esta conciencia prospectiva cuando empezaron a crear podcasts. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, ¿no? Empezaron a ver el mercado de Internet y se dieron cuenta que en esta etapa de pandemia mucha gente estaba en su casa y tenía tendencia a escuchar programas de este tipo, porque ya se aburrieron de la televisión, se aburrieron de la radio, y en cambio los podcasts eran en ese momento de pandemia programas nuevos, interesantes, ¿no? Y los podían escuchar mientras hacían quehaceres de la casa o trabajo. Entonces, aquí los comunicadores dijeron, mira, hemos visto la tendencia de los podcasts en crecimiento, así que vamos a sacar también los nuestros, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo uno conscientemente se anticipa a algo, ¿no? Mira tendencias, comprendes el panorama y te anticipas al futuro. Es decir, antes de que se acabe la tendencia, sacas tu podcast, participas y creas tu audiencia y si te va bien, te quedas en ese mercado un buen tiempo, ¿no? ¿No? Con tu número de seguidores. Por ejemplo, es un ejemplo para hablar de la conciencia que siempre está pensando a futuro, ¿no? Sobre todo muchos de los emprendedores tienen esa mentalidad, ¿no? Su conciencia está activa y siempre mirando qué pasa en el mundo para anticiparme lo que va a pasar y sacar provecho de ese cambio que va a pasar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en un sentido económico puede ser, ¿no? Así que eso, ¿no? ¿Hasta ahí quedó claro, chicos? Ujú. Mm, Sí, mis. Muy bien, excelente. Ya justo se nos va. De repente nos queda un minuto para ver aunque sea un videíto cortito nomás. Acá tengo ejemplos justo, ya lo pueden ver en su casa, le voy a pasar el PDF, de hecho lo voy a enviar por mensaje también.
Lo voy colocando acá para que lo descarguen un ratito y les muestro un video corto de ejemplos de estados de conciencia, ¿no? Muy buenos he encontrado. Eh, pero está bien, porque lo importante es que hemos debatido, hablado bastante de conciencia, salud mental y sobre todo acabado el material, que era lo que me interesaba. Psicología es así, no se preocupen, siempre en estos cursos siempre se presta para el debate y la reflexión, entonces es normal. Yo estoy contenta porque logramos la meta y hemos reflexionado, ¿no? Entonces se llevan ese aprendizaje, ¿no? Hablar sobre salud mental. Si quieren le comentan lo que hemos hablado hoy con su familia, sus amigos, ¿no? Y difunden el tema, ¿no? La salud mental es importante. Ujú. Siempre comento, siempre me preguntan, profesora, cada vez que hago mis clases me pregunta qué he aprendido o de qué se ha Ujú. tratado el tema. Y Claro, siempre puedes me... ir comentando si quieres, claro, claro, antes de que nos gane el tiempo. A Ujú. ver, materiales. Ya voy a poner referente a psicología. No, sí está bien. Esta vez no hice cambios, pues, no como otros cursos, así que normal, PDF como está. Psicología, y ahorita se los paso porque ya estamos, no se preocupen con la hora de psicología. Septiembre. Ujú. Qué raro, psicología. A ver, ya, ahora sí debe salir. Ujú. Septiembre. Ujú. Ya, listo, ahora sí está para subir. Acá se los envío. Profesora, en este chat, Sí, estoy subiéndolo ahí, justo. Muy bien, gracias, Tiampiero. Era Jan, ¿no? Con A. Justo me confirman, ¿no? Les acabo de subir hace un minuto ya el documento que les he pero compartido esto en se clase. descarga, profesora. Profesora, esto se descarga en nuestro archivo. Sí, por WhatsApp de ustedes deben tener como alumnos, se los han pasado genial. Como esta vez lo subí un poco tarde, aprovecho para pasarlo por acá, por el chat. Si pueden, descargarlo ahora en su computadora, lo Está descargan. descargado, Miss. Ya lo han descargado, sí, si pueden descargarlo, chicos. Me van a disculpar que esta vez sí lo envié un poco tarde. Me imagino que el Ya, WhatsApp Miss. también. Chao, cuídese. ¿No le puedo Chao, Sí, pasar por profesora. WhatsApp, profesora? creo que sí, ¿no? Hay un WhatsApp de estudiantes. Ustedes preguntan por interno. Debe haber un WhatsApp donde estén los estudiantes, ¿no? No sé, de repente los nuevos lo van a agregar, me imagino. Sí, ahora sí me despido, chicos. No hay tiempo para más. Sí, llegamos a la hora. No olviden hacer responder a su única pregunta del curso de hoy. Tienen 20 minutos para eso, normal. Y listo, eso es todo, ¿no? Ya nos vemos en la siguiente clase. Ujú. Sí, nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana.